Bien, vamos a comenzar. Primero, darles una muy bienvenida a todos y todas que nos acompañan desde distintos lugares de Chile, Argentina, Colombia, Honduras, México, España, Brasil y Ecuador. Estamos muy contentos de tenerlos hoy en nuestra nuestra novena jornada, que es vinculación con instituciones educacionales de origen. Nos acompaña hoy día como presentadores Tomás Arredondo y Daniel Quesada. Y además Norma Figueroa y Tania Solari nos van a estar acompañando junto con Sergio moderando los grupos. Bien, antes de comenzar, pedirles que en los momentos en los que estemos, como ahora, de forma colectiva reunidos, mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir a quien esté hablando. También comentarles que la jornada está siendo grabada para ser compartida posteriormente en el canal de YouTube de Coaniquem, donde ya pueden encontrar de la primera jornada a la cuarta jornada y también están presentes los seminarios virtuales que realizamos el año pasado. Cualquier pregunta, duda o consulta que tengan la pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir tomando hacia el final de la jornada. Además, comentarles que también hacia el final de la jornada voy a estar mandando el enlace de asistencia para que posteriormente les llegue el certificado de participación de la jornada. Un segundo. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Algunos ya nos han acompañado por varias jornadas, pero para otros quizás es la primera jornada. Así que contarles lo que vamos a hacer hoy. Primero, les voy a presentar las preguntas para la reflexión de hoy, que también se las mandé a su correo, por lo tanto todos debiesen tenerlas. Luego vamos a organizarnos en grupos de forma aleatoria. Se van a armar 5 grupos de aproximadamente 10 personas, quizás un poquito más, un poquito menos. En el trabajo grupal van a tener 40 minutos, que suena como harto tiempo, pero la mayoría de las veces se ha hecho muy poco el tiempo, así que les pedimos que prioricen que la mayor cantidad de gente del grupo pueda hablar, dar su opinión, y también abarcar la mayor cantidad de preguntas. El grupo va a determinar quién va a ser vocero o vocera para luego dar las conclusiones en la plenaria. Después del trabajo grupal vamos a tener 15 minutos de recreo y a la vuelta del recreo vamos a hacer la plenaria con los resultados con las conclusiones de cada grupo. Y después de ese momento vamos a pasar a las presentaciones de Tomás y Dania. Bien, las preguntas para la reflexión de la sesión de hoy son las siguientes. ¿Qué dificultades enfrentas al momento de establecer un vínculo o comunicación con los establecimientos educacionales de origen? ¿Cuándo consideras que el vínculo con los establecimientos educacionales de origen es exitoso? ¿Y qué intervenciones o coordinaciones deben darse para la adecuada reinserción escolar de un estudiante en situación de enfermedad o tratamiento médico? Esas son las preguntas que tenemos para hoy. Ahora voy a conformar los grupos, así que les voy a pedir que me den unos minutitos. Bien, comenzamos a regresar para hacer la plenaria de los grupos. Tal como en las otras sesiones, si alguien espontáneamente quiere comenzar, adelante, y ir pidiendo siempre que vayamos añadiendo ideas nuevas a los comentarios, a las conclusiones, y dejar atrás aquellas que ya se han dicho para hacer este momento más rápido.
¿Alguien quisiera empezar ahora? Yanis, adelante. Oh, perdimos a Yanis, me parece. Ah, no, ahí estás. Aquí estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, abordando la primera pregunta sobre cuál es la dificultad que existe de las escuelas hospitalarias con las escuelas de origen. La primera palabra quizás va a sonar un poquito fuerte, pero la primera que se nombró fue egoísmo, ¿ya? Para entregar la información y el material para trabajar con los estudiantes a veces tienen alguna como reticencia de entregar el material, entonces no se puede realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo para que la escuela hospitalaria sepa en qué proceso educativo se encuentra el estudiante. También que no existe una sensibilización por parte de la escuela de origen para que comprenda y también adquiera una confianza del trabajo que se realiza en la escuela hospitalaria. ¿Ya? Eso es muy importante porque a veces el desconocimiento de esta modalidad educativa no permite que se establezca este vínculo, ¿no? También hay un tema económico detrás que sobre todo se ve en Chile con el tema de las subvenciones, sobre el tema de las matrículas, que a veces hay un conflicto ahí, ¿no? Económico de quién tiene la subvención, si o la escuela de origen o la escuela hospitalaria sobre este estudiante. También sobre la información sobre el tema de la reinserción en literatura, es decir, no existe mucha información que hable sobre la reinserción como ejemplos claros de qué es lo que se hace, cómo se hace, etcétera. Y también la falta de profesionales a veces para entender la necesidad del alumno paciente que llega a la escuela de origen, ya, si bien nosotros sabemos que las escuelas actualmente trabajan con sistemas de integración, con PIE, quizá a veces estos profesionales también tienen otras necesidades que abordar y no necesariamente se centran en este nuevo estudiante que vuelve a su escuela de origen, y también en un vínculo de la escuela de origen por si el estudiante recae en una enfermedad, es decir, sabemos que nuestros estudiantes a veces tienen periodos en donde vuelven a recaer de sus enfermedades y ese vínculo no es permanente, entonces hay unos quiebres donde el proceso de aprendizaje se va perdiendo. En cuanto a la segunda pregunta, dice, ¿cuándo es exitoso? Ya desde el punto de vista más positivo, y es cuando comprenden la función de la pedagogía hospitalaria, es decir, existe este puente que conecta a este niño, niña y adolescente, tanto con la escuela de origen, con la escuela hospitalaria, cuando se entrega la información a tiempo y oportuna sobre la información, sobre la enfermedad, sobre los materiales, para poder así abordar de buena manera el proceso de reinserción. También cuando existen las condiciones necesarias, es decir, que la escuela de origen tenga los accesos, el material, la infraestructura para poder recibir a este nuevo estudiante, y obviamente cuando se establecen periodos de sensibilización y aceptación, ya es decir, que el profesorado de la escuela hospitalaria quizás pueda hacer una pequeña charla a los profesores que desconocen del tema, o cuando el mismo profesor puede ir y explicarle a los mismos estudiantes y a los compañeros cuál es el proceso que ha vivido este nuevo compañero que va a llegar, etc. Y la pregunta número 3, obviamente, recae en la integración de la familia al proceso de psicoeducación para entregar los beneficios de la reinserción. Muchos padres o familiares están reticentes, ¿no?, a querer que el estudiante vuelva a la escuela de origen porque piensa que quizás le van a hacer daño, que quizás va a tener algunas complejidades. Entonces, esa integración y esa familiarización va a permitir que obviamente el estudiante se sienta más cómodo a la hora de ingresar. También planificar al curso, como decíamos anteriormente, para que el estudiante se sienta acompañado en el proceso, que los docentes hospitalarios también puedan asistir a la escuela promoviendo también como un proceso exitoso, informar sobre la dependencia que puede tener el estudiante, ya saltaban y realizaban algunos ejemplos en donde al ser una educación más personalizada, el profesor hospitalario tiende a ser un poco más cercano con este estudiante, y después este estudiante pierde esta como condición de estudiante solito y tiene que compartir este nuevo profesor con más compañeros. Entonces también como educar al estudiante de que va a tener que compartir tanto
al profesor que va a tener como a sus demás compañeros. Informar sobre el estado en el que vienen los niños, los cuidados y nuevamente el tema de la infraestructura. Y obviamente lograr, y el fin, que es lo que se promueve actualmente, una escuela totalmente inclusiva. Y también una retroalimentación constante hacia los padres y la comunidad escolar, para no sobreexigir y tampoco dejar como muy simple el proceso de aprendizaje del estudiante, sino que vaya a la par según las condiciones que ha pasado y que va a pasar según la enfermedad que tiene o tuvo durante este periodo de tiempo. Muchas gracias. No sé si alguno de mis compañeros o compañera quiera aportar algo más. Muchas gracias, Yanis. ¿Alguien desea continuar? ¿Algún grupo? Por acá, grupo 3. Bueno, con respecto a la pregunta número 1 de las dificultades, creíamos que es difícil la coordinación cuando los colegios de origen, que es como lo regular, tienen muchos estudiantes a cargo. O sea, una profesora tiene, no sé, mínimo 35 estudiantes a cargo, lo que tiene una carga laboral muy alta, por lo que es difícil que tenga tiempo como para coordinarse con un profesor hospitalario. También creíamos que a veces cuando no se toma en cuenta tanto el área socioemocional, no le dan tanta importancia tal vez a esta coordinación, que sí tiene aspectos académicos de poder como contar, ¿cierto?, lo que estamos trabajando con él o la estudiante, pero sobre todo lo psicoemocional, y a veces no se le da la prioridad que uno quisiera. También creemos que hay un desconocimiento por parte de profesores con respecto a la pedagogía hospitalaria. Otra dificultad, que a veces se tienen que adecuar contenidos, porque puede que el colegio de origen entregue unos contenidos para trabajar con él o la estudiante, pero no son abarcables para el repertorio académico de la estudiante o quizás para su estado de ánimo. O a veces que no entrega ningún contenido. Bueno, que lo principal es la comunicación, pero también considerando que hay una brecha tecnológica para comunicarnos con el establecimiento de origen, sobre todo en zonas rurales, y veíamos que esto lo hemos evidenciado aún más durante la pandemia, donde hemos como comprobado esas diferencias. Y con respecto a la 2, cuando creemos que es exitoso, es cuando el colegio da apoyo al estudiante, y veíamos que, bueno, yo contaba que en Cuaniquem tuvimos una experiencia donde una profesora, no ha sido el único caso, pero recuerdo ese, que fue una profesora a enseñarnos lenguaje de señas, la profesora de una estudiante. Entonces, eso, por ejemplo, es un proceso exitoso, porque ella se interesó por su estudiante y porque los profesores de este colegio hospitalario aprendiéramos para hacer un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje con la niña. Otro éxito es cuando se trabaja en conjunto, cuando se le reconoce a la tarea de la escuela hospitalaria, y sobre todo se da ese valor, lo decían algunas compañeras, cuando se hace acompañamiento domiciliario, que ahí tal vez los profesores del colegio de origen lo evidencian aún más. Y cuando la familia se integra, creemos que son los principales mediadores entre el colegio hospitalario y el colegio de origen, porque la familia nos puede hacer más fácil el contacto con la escuela. Entonces, si ellos están como muy inmersos en esta importancia de hacer este vínculo, claramente nos va a resultar mejor. Y acá quisiera contar una experiencia que nos contó Soledad, una profesora de Argentina, que allá en la provincia hacen un trabajo de campo.
Entonces se va a los colegios de toda la provincia y van contando cómo trabaja la escuela hospitalaria. Entonces, cuando ya llega un estudiante de estos colegios, ya saben cómo funciona el sistema hospitalario y la pedagogía hospitalaria. Entonces ella nos contaba una experiencia que es muy positiva respecto a esta vinculación con los directivos. Y eso es de un trabajo de campo. Y el tercer punto, que es lo que es necesario para una buena vinculación, bueno, es la coordinación de los profesores, de los tutores o apoderados o padres y madres del estudiante, y sobre todo también con el estudiante de los colegios hospitalarios, como invitarlo a motivarse, a que pueda quizás enfrentar ciertas situaciones. También, bueno, ya lo dijeron, pero preparar a sus compañeros. En cuanto a las quemaduras, veíamos que es la realidad que vivimos en Caniquén, la importancia de prevenir o educar a los compañeros y al colegio de origen y tratar que sea lo más natural posible y no soltar al tiro al estudiante del colegio hospitalario, sino que hacer un seguimiento por un tiempo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. ¿Algún grupo que...? Seguimos nosotros, el grupo 5. Okay. Hacer unos aportes ya más o menos resumiendo también lo que estuvo diciendo Antonia. Bueno, las dificultades, bueno, principalmente la falta de comunicación, también la falta de conocimiento del territorio, al contrario de lo que estaba contando Antonia, de esa experiencia, de esa profe de que iban haciendo ese recorrido. Otra de las dificultades es no conocerse entre los docentes, entre la escuela origen y la escuela hospitalaria, y la falta de articulación en relación a los proyectos pedagógicos que hay entre la escuela de origen y la escuela hospitalaria. Y en cuanto a la pregunta número 2 y 3, más o menos como que le estuvimos relacionándola. Por ejemplo, ¿cómo sería exitoso? Bueno, planteábamos un modelo de un acta de compromiso, realizar un acta de compromiso entre la escuela hospitalaria y la escuela de origen. Bueno, la escuela de origen se compromete a, la escuela hospitalaria se compromete a, y esto tiene que ver con la organización de unos objetivos y unas metas entre las dos instituciones. Después también la importancia de la normativa, decíamos, ¿no? La importancia de la normativa que nos ordena y que a la vez nos da o nos ofrece la oportunidad de poder, bueno, crear otras condiciones o como decíamos anteriormente, otras metas de trabajos entre ambas instituciones. Después, en relación a la intervención, hablábamos de realizar informes pedagógicos semanalmente, cuatrimestralmente, y que la escuela de origen esté anoticiada de esa evolución del niño, niña, adolescente en cuanto a lo pedagógico. Y no sintetizábamos solamente a lo pedagógico, a la enseñanza de aprendizaje, sino que tenía que ver con, con el acompañamiento, con lo vincular, con la relación entre pares, entre los docentes y la relación que se da también dentro de la institución hospitalaria. Bueno, y acá hacer una salvedad en relación a qué diferente es, por lo que estuvimos hablando, somos de diferentes lugares, como que cada lugar tiene su propia característica, ¿sí? En relación a lo organizacional de la educación hospitalaria y la escuela de origen. Se repiten los problemas, por ejemplo, como esto, la falta de comunicación, unas faltas de acuerdo, pero cada región, Argentina, por ejemplo, Chile, después estábamos escuchando una compañera de Colombia, que ella decía la falta de visibilidad que había entre los territorios. En cambio, por ejemplo, en Argentina, ya como es una modalidad aparte, antes dependía de lo que era educación especial, ahora es una modalidad independiente, entonces
¿Cómo puede ser exitoso? Hablábamos de esta relación entre la coordinación, ¿sí? Entre la coordinación jurisdiccional de cada lugar y que haya un trabajo o un proyecto también de acompañamiento de esta coordinación entre estas dos instituciones. Y después decíamos, bueno, también lo que dijo Antonia, la falta de visibilidad que hay de la educación hospitalaria en general. Entonces, bueno, hacer visible esto en relación a construir estos proyectos pedagógicos y que la escuela de origen siempre esté anoticiada, porque hablaban que hay como un olvido por ahí del alumno, ¿sí? O del estudiante, más nos enfocamos en lo que era secundaria, hay como un olvido, y bueno, esto de estar todo el tiempo, que tiene que haber como una ida y vuelta, una conexión entre ambas instituciones. Por eso es importante realizar unos acuerdos, unas pautas de trabajos, y bueno, y respetando las diferencias, y pensar a la educación hospitalaria como en clave de inclusión, ¿no? Que era un poco lo que decía una compañera que tuvo una estudiante en la escuela, una sola, porque no sé si me puede ayudar la compañera que es de Mendoza. Bueno, ella hablaba de una estudiante de que estaba en un proceso de embarazo riesgoso, bueno, había tenido un bebé, y la única forma de que ella pueda continuar su trayectoria escolar fue a través de la educación hospitalaria. Entonces hablábamos y pensábamos esto, pensar la educación hospitalaria como clave inclusiva con todo lo que eso conlleva. Gracias. Gracias, Fabiana. ¿Alguien que desee continuar? Ya, acá el equipo 2 me parece que éramos. Estaba Patricia, Maritza, Elizabeth, Natalia, Graciela, yo, Betsabeth, y estaba don Tomás también ahí con nosotras en el equipo. Y bueno, primero que todo, como equipo nos unimos a las palabras recién expuestas por los otros equipos, ya que llegamos a algunas conclusiones bastante similares. En cuanto a la 1 y las dificultades que se generan, existe también a veces mucho trámite, y hay un documento que se les entrega a los apoderados para el momento del ingreso al aula hospitalaria, y también dependemos de eso. Si el apoderado se demora en entregar el documento a la escuela de origen, puede que la escuela de origen no se dé por enterada, ¿ya? Y también se suma el tema de las subvenciones que nombraron, tema de las asistencias, o cuando el material que la escuela de origen se comprometió a enviar no llega al aula hospitalaria, también eso puede ser alguna dificultad que se genera. O cuando los colegios, que también esto fue nombrado, desconocen el quehacer del aula hospitalaria. Ahí es bien importante darnos a conocer. También cuando el aula hospitalaria entrega trabajos al estudiante, coloca notas, ya, y el colegio de origen lo puede desconocer, no lo considera dentro del proceso educativo. Entonces eso también puede ser una gran dificultad. En cuanto a la siguiente pregunta, la 2, que era con respecto a estas experiencias positivas, nos comentaba una compañera también de Argentina que las normativas claras tienen que estar desde el inicio para articular escuela de origen, escuela hospitalaria. También hacer un seguimiento al estudiante una vez que ya se reincorpora a su escuela. Y también la idea de tener un profesor tutor que acompañe al estudiante durante todo este proceso. Ahí nos comentaba nuestra compañera Maritza de Cuaniquem, esto del profesor tutor que acompañe durante el proceso al estudiante, cosa de que vaya ahí en constante comunicación con su colegio de origen. Y con respecto a la 3, esto de las intervenciones que podríamos realizar, a la vuelta entonces a nuestro colegio de origen, la idea sería que se reúna el docente hospitalario, algún trabajador social o psicólogo y el docente de su colegio de origen,
ya para trabajar en esta reinserción escolar. También alentar constantemente al estudiante de que va a volver en algún momento a su realidad escolar, porque puede ser que muchas veces el estudiante se acostumbre, y esto también lo nombraron, a esta atención individualizada, personalizada, y después como que se rompe esta burbuja. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es fundamental mantenerlos ahí constantemente motivados a esta vuelta en algún momento. Y también, obviamente, es fundamental esta entrevista inicial de ingreso ya a la escuela hospitalaria, porque ahí podemos recoger mucha información respecto a si el estudiante le hacían bullying o algo en su colegio de origen, para poder también tomar ahí algunas cartas y poder trabajar. Eso es lo que podemos aportar ya adicional a lo que ya se ha nombrado con respecto a las 3 preguntas. Muchas gracias, Betsabe. Nos queda un último grupo, me parece. Sí, nosotras, hola, no sé si me escuchan bien. Sí, escuchamos. Nosotros somos el grupo 4, estábamos con Dania, y bueno, creo que igual nos queda más que aportar, más que responder, porque muchas ideas que fueron planteadas por los otros grupos fueron muy similares a las de nosotros. Entonces, dentro de las preguntas, por ejemplo, algo que destacamos dentro de las dificultades que el profesor hospitalario encuentra es a veces la flexibilidad y la humildad que tiene que tener al llegar a una escuela de origen. Porque como bien dijeron los otros grupos, hay muchas veces no hay conocimiento con respecto a la labor que éste hace. Y muchas veces la escuela de origen y los profesores de origen no tienen esa flexibilidad frente al profesor hospitalario. Eso nos retumba también con la respuesta 3, las respuestas que vimos en la 3 y en la 2, que es necesario para una relación exitosa, una comunicación efectiva a través del respeto y la prudencia entre el colegio de origen y la escuela hospitalaria. Esto con el fin de que el mismo alumno pueda generar un equipo de apoyo y no quede en ese vacío que a veces tienen de pasar de una escuela hospitalaria a una escuela tradicional, y ese cambio tan brusco que a veces tienen. Porque, claro, muchos alumnos son transitorios, pero algunos parten con la base hospitalaria. Y luego al sufrir ese cambio, el vacío que puede generar puede ser incluso hasta traumático. Reflexionábamos eso con la chica, y también de que, claro, era importante la relación efectiva entre la escuela de origen y hospitalaria para, reitero, el beneficio del estudiante y lograr que éste no deserte del mismo sistema educativo. Hablaban, bueno, muchas de las chicas como Jenny, Isa, Norma y Yereni reflexionaban a lo mismo que hablaba el otro grupo, de a veces perdón, el tema de que de que los chicos no tengan el nervio, o que ya no quieran a veces volver al colegio de origen, pero me quedo con la idea de que hablaban del equipo, que a veces este vínculo no tiene que ser solo entre un profesor y otro profesor, sino también dentro de un médico, que el alumno tenga familias, entre otras cosas más. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo. Muchas gracias, Catalina. Y gracias a todos los grupos. Voy a destacar algunas ideas que, bueno, creo que sonaron como con bastante fuerza ahora. Como gran dificultad o como gran causante de las dificultades, varios grupos nombraron que hay una poca visibilidad de la labor que se realiza en pedagogía hospitalaria con los estudiantes, y que termina siendo labor de los propios docentes dar a conocer
a los docentes de escuelas regulares cuál es el trabajo que se hace, por qué se hace, y como decía, como bien decía Catalina ahora, como hacerlo de una forma como muy humilde, muy respetuosa, porque también mencionaban que a veces hay como ciertos resquemores o hay docentes de las escuelas regulares que se sienten un poco amenazados. La falta de comunicación como principal dificultad que se presenta, ya sea por este tema de desconocer el trabajo que se hace en pedagogía hospitalaria o por desconocer sobre la situación de enfermedad que está atravesando el estudiante, cómo abordarla. Creo que la comunicación efectiva, como decían por ahí, es algo una herramienta que nos va a ser muy útil. También por ahí nombraban la importancia de establecer objetivos en conjunto con el colegio de origen. Eso lo rescato como algo muy relevante porque creo que muchas veces nos enfocamos en que la escuela de origen sepa lo que nosotros hacemos o nosotros saber lo que hace la escuela de origen, pero no siempre se plantea esta idea de planteemos objetivos en común y comprometámonos a esto. Perdón, es que mi gatito está enfermo y está como que quiere estar muy cerca mío, así que van a tener que aceptar que esté acá. Y también como otra idea muy potente aparece esto de alentar al estudiante al regreso y hacer el regreso de forma acompañada, tutoriada. Y no solamente, no solamente preparar al colegio para que reciba o a los compañeros para que reciban, sino, y a la familia también para que suelte y vuelva al estudiante al colegio de origen, sino que también el estudiante en todo momento sepa que va a volver y ir trabajando los temores que eso pueda conllevar. Bien, muchas gracias a todos los grupos y ahora vamos a pasar a las presentaciones. Para comenzar va a presentar Tomás Arredondo de Chile. Él es profesor, administrador educacional y máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida, coordinador de las escuelas y aulas hospitalarias del Ministerio de Educación de Chile, asesor y consultor en América Latina de pedagogía hospitalaria, y director del Centro de Estudios e Investigación en Pedagogía Hospitalaria para América Latina y el Mundo, CEIPAM. Él es propulsor de la pedagogía hospitalaria del futuro y de su cobertura universal. Adelante, Tomás. Tomás. Me parece que Tomás está con un poco de problemas de conectividad, así que vamos a empezar. Ah, no, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿Me escuchan? Ya. te Bueno, escuchamos. antes que nada, dar las gracias a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile, Cuaniquén, y por esta invitación, pero también felicitarlo por esta jornada de reflexión que están realizando durante el año 2021 y que el año pasado también hubieron bastantes experiencias muy significativas en lo que es a presentaciones y al quehacer de la pedagogía hospitalaria en la escuela de Latinoamérica. Bueno, el tema que se me ha solicitado hoy día, y también quiero decir algo, cuando participé en el grupo no hablé, porque a sugerencia de ustedes era escuchar mucho, porque no era gracia que nos tomáramos la tribuna nosotros. Así que eso, por un lado, lo dejo como salvedad. Y decirle que mi tema es la vinculación entre la escuela hospitalaria y las escuelas de origen de los estudiantes en situación de enfermedad. Pero a partir del tema de esta jornada es que he querido reflexionar sobre lo que es la pedagogía hospitalaria en todas partes del mundo.
Así que gracias a Juaniquén por esta invitación. Gracias Y a ti, quería Tomás. decirle a ustedes que la pedagogía hospitalaria en el orden internacional es lo siguiente, porque aquí también ha salido mucho del desconocimiento y todo lo demás, y que siempre está saliendo en todas partes, la verdad. Cuando nos referimos a esta pedagogía, cobra vida y vigencia lo que se está realizando con los niños y adolescentes con problemas de salud, desde una perspectiva muy amplia y de los derechos que le asisten a este colectivo como sujeto de derecho. Por un lado en el sentido sanitario, pero por otro lado en el plano educativo. Y cómo la sociedad y los estados son capaces de regularizar y normalizar la vida de esta población en situación de enfermedad. Hoy, creo más que nunca, a raíz de lo que pasó, se inició el año en marzo del 2021, la pedagogía hospitalaria es un gran desafío a nivel mundial y planetario. ¿Para qué? Para hacer efectivos estos derechos que permiten regularizar la trayectoria de vida de dicho colectivo y sus familias. Una cosita rapidita, nosotros, algunos hitos importantes. El 1 de marzo de 1960 se crea la primera escuela básica hospitalaria en Concepción, región del Biobío, en Chile, dentro de un recinto hospitalario, pero ahí no hablábamos de escuela hospitalaria, no hablábamos de pedagogía hospitalaria, nada, no se olviden que hace muchos años atrás, y ya pasa a ser la tercera escuela en Latinoamérica, porque la primera fue en Argentina, la segunda en Costa Rica y la tercera en Chile. Tenemos un marco legal y normativo a partir del año 99 que se ha ido modificando, tanto en sus instructivos, pero también las leyes que le dan vida a lo que es la pedagogía hospitalaria. Y pese a todas las situaciones complejas y todo que le ha tocado a la PH, a partir de la semana recién pasada ya tenemos 58 escuelas y aulas hospitalarias reconocidas por el Mineduc, es decir, 2 más de lo que teníamos hasta hace unos días atrás. Y estamos alcanzando una cobertura anual de 25.000 alumnos en situación de enfermedad. Y otro hito importante es que los estudios cursados son reconocidos y certificados por el Ministerio de Educación para todos los efectos legales. La pedagogía hospitalaria permite ejercer el derecho educativo de todo niño, de toda niña y adolescente en situación de enfermedad. Y por eso que decimos que es una educación sin fronteras, sin límites y sin barreras. Aquí tenemos algunas situaciones, algunos principios de lo que forma la pedagogía hospitalaria. Y cuando decimos que es una dimensión humana, porque la ubicamos en el centro, pero dentro del centro podemos decir que tiene o cumple un principio de solidaridad, de humanización, valóricos, los valores y de la ética. Y quiero traer a colación, ya muchas veces lo he traído, pero una vez más creo que no está de más, sobre todo que falta mucha difusión de este tema. Y esto en función del máster en Pedagogía Hospitalaria que partió el año 2015 con la Universidad de Barcelona y que dirige la doctora Maricruz Molina Garup. Y ella nos dice, por primera vez nos dice, es una disciplina. Y cuando nos dice que es una disciplina, dice y señala científica, académica y profesional. ¿Por qué? Porque estudia e integra actuaciones educativas y psicoeducativas dirigidas a un colectivo específico, que son las personas con enfermedad y su familia. ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de sus derechos, dar respuesta a las necesidades biopsicosociales y desarrollar sus potencialidades y mejorar calidad de vida en todo el sentido más amplio de la palabra. Y nosotros decimos, a partir de hace un tiempo atrás, ya van a ser 3 años, que esta se inicia desde la gestación hasta el final del ciclo de vida. Y que es un puente, por ahí se hablaban de los puentes y todo lo demás, entre actuaciones educativas y sanitarias. Ahora, la forma que interviene la pedagogía hospitalaria en los sistemas escolares, en el contexto escolar. Modalidad educativa transversal,
que permite darle continuidad educativa al niño, la niña y joven en situación de enfermedad para atender sus necesidades pedagógicas y sociales, para evitar la deserción y el desfase escolar. ¿Y por qué decimos que es una modalidad educativa transversal? Porque está presente en todos los niveles de los sistemas educativos de los distintos países del mundo. Las formas de intervención de la pedagogía hospitalaria tenemos emocional, actúa desde el inicio de la enfermedad, de la hospitalización en el estudiante y en el contexto familiar. Curriculares, aquí por ahí también salió la palabra inclusión, curriculares, porque da continuidad a los planes y programas oficiales y permite la diversidad curricular, las adaptaciones, las adecuaciones curriculares. Por otro lado, las actividades artísticas, incorpora actividades relacionadas con el arte y la cultura. Las sociales, permite que el estudiante interactúe con pares en forma directa o vía redes sociales, es decir, permite la incorporación del estudiante en situación de enfermedad al tejido social. Recreativa, permite a los escolares en situación de enfermedad el desarrollo y a través de lo que es el juego y las actividades lúdicas. Tecnológicas, participa en el proceso educativo haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación y otras herramientas de tecnología de este contexto informativo. Roles. Los roles de la escuela hospitalaria son muchos, pero aquí voy a citar 5. Ayudar desde el inicio de la situación de enfermedad a mitigar el dolor de la pérdida del estado de salud. Ayudar a mantenerlo conectado en lo social, permitir la escolarización, atender requerimientos de la familia en función de la enfermedad y ser un agente educativo en lo que se refiere a educación para la salud. Ahora, el corazón del asunto, las actuaciones de coordinación interna que se ha hablado mucho en los 5 grupos. Aquí yo separé 4 puntos en esta lámina y el primero es que la coordinación interna. Y cuando me refiero a la coordinación interna, es dentro de lo que significa en el hospital, en la clínica o en el centro de salud, y que debe cubrir 3 elementos. El equipo docente y los otros profesionales del aula, porque ya en un aula hospitalaria no solamente hay docentes, sino que también hay otros profesionales que apoyan el trabajo colaborativo. El personal de salud y la familia. Segundo, en esta coordinación interna participan a diario, por un lado, el profesorado hospitalario y los otros profesionales, el médico tratante, las enfermeras, los enfermeros, los paramédicos y los otros. Cuando me refiero a los otros, todo el personal sanitario que está involucrado en esta situación. Los padres, o en algunos casos cuando no hay padres, guardadores o tutores. Lo tercero, es importante que todos estén enterados del estado de salud y emocional del paciente alumno o alumna, y en función de este se debe realizar la atención educativa a ese estudiante con problemas de salud. Cuarto, los educadores deben establecer conjuntamente la organización, la distribución de los espacios, los grupos de los alumnos o estudiantes, las actividades del aula y de las salas de hospitalización y tratamiento. Y también se debe agregar la atención educativa domiciliaria. Ahora las actuaciones de coordinación externa, saliendo del recinto de lo que es la escuela o el aula hospitalaria. Aquí tengo 2. Por un lado, la coordinación externa, que se articula en torno a 5 elementos. La administración educativa, que es la institución que es sostenedora, que es la representante legal frente al Ministerio de Educación. Los equipos de asesoría y apoyo a la labor educativa del Ministerio de Educación, departamentos provinciales, secretarías ministeriales. El profesorado de otras escuelas y aulas hospitalarias, que se deben coordinarse y todo para aportar e intercambiar las buenas ideas y las buenas prácticas. Los establecimientos educacionales de origen de los estudiantes en cuestión y las instituciones y entidades que desarrollan acciones en el ámbito hospitalario. Recuerden que aquí hay muchas redes de apoyo. Instituciones que se dedican a apoyar a los estudiantes en situación de enfermedad y como por ejemplo tenemos nosotros el mismo Cuaniquén, la Fundación Nuestros Hijos, por decir algo.
la Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer del Hospital Roberto del Río, a modo de ejemplo. Lo segundo, es importante destacar la coordinación con los establecimientos de origen, y esto tiene que ser muy fuerte y muy bien reforzado. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de la retroalimentación del proceso de aprendizaje del paciente alumno o alumna. Segundo, también es importante señalar la comunicación permanente que se debe tener con el Ministerio de Educación, que es el ente público que por un lado supervisa y orienta el quehacer técnico-pedagógico y administrativo de la escuela, y a la vez es el ente, en función del desarrollo profesional docente, que capacita o perfecciona a los docentes. Y tercero, la Superintendencia de Educación Escolar, que nosotros la tenemos desde hace algunos años, es una institución nueva, pero igual está al alero del Ministerio de Educación, en forma descentralizada, sí. Ya que es el organismo autónomo del Ministerio de Educación que fiscaliza y controla los aspectos de la subvención escolar y financiero del establecimiento educacional. Ahora, algunos criterios metodológicos, y con esto ya voy terminando. Los criterios metodológicos por los que se rige la escuela hospitalaria debe tener en cuenta la situación en que se encuentra esa niña, ese niño y adolescente en situación de enfermedad, pero también la programación del aula del establecimiento educacional de origen. Y aquí podemos destacar lo siguiente. 7. Primero, globalizado. Todas las actividades que se programen en el aula deben partir de un criterio globalizador. Los contenidos se estructuran a partir de unos ejes que pueden partir del propio medio sanitario. Personalizado. La atención ha de ser personalizada, adecuada a la edad y al nivel escolar, así como las condiciones afectivas y de salud. Participativo. La importancia de coordinación con otros agentes que participan en el proceso educativo, como las familias, el personal sanitario, los profesores de la escuela de origen. Significativo. Es importante la incorporación de aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los conocimientos aportados por el alumno o alumna y los que vaya adquiriendo en el aula hospitalaria. Motivador, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la niña, niño y adolescente hospitalizado. Es conveniente que las actividades que se propongan sean motivadoras para el alumnado o para los estudiantes. Socializador, para facilitar la socialización, la incorporación al tejido social, como lo dije anteriormente. Es importante que se planifique actividades de grupo y flexible. Teniendo en cuenta esta situación tan especial de estos niños, niñas y adolescentes, la diversidad de niveles escolares, por lo general aquí comparten muchos niveles escolares, parvularia, básica, media, especial, y las edades son muy diferentes y a veces hay una sola sala. El espacio es una sala multigrado. Por lo tanto, es conveniente que los ritmos de las actividades sean flexibles, adaptándose a las particularidades de cada uno. Y termino señalando que la finalidad de la pedagogía hospitalaria es, en el ciclo de vida del ser humano, ya abarcando todo desde el nacimiento hasta el fin, es ser un soporte emocional de los niños, niñas, jóvenes y adultos en situación de enfermedad. Mejorar calidad de vida del colectivo en situación de enfermedad y su familia. Aspirar a lo que aspiran todos los sistemas educativos del mundo, a la felicidad del ser humano. Y una educación desde el inicio de la vida hasta el final de este ciclo. Y por último, un mensaje de lo que se ha citado mucho acá. Hay desconocimiento de lo que es la pedagogía hospitalaria y lo que tenemos que hacer es difundir la pedagogía hospitalaria. ¿Para qué? Para hacer cumplir el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y también, ¿por qué no?, el día de mañana de los adultos, a una educación como sujeto de derecho, no como un favor o un beneficio, como sujeto de derecho. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, Tomás. Nos dejas definitivamente un marco de acción muy claro para guiar nuestras acciones. Parece que como que recogí todo lo que salió en los grupos, ¿no? Sí, Ya. sí, ideal. Gracias.
Es un poco Gracias. es un poco lo que esperamos que pase en estas jornadas. Sí, gracias. Gracias. Bien, a continuación, Dania Quesada, ella es directora de la, perdón, ella es directora de la Escuela Hospitalaria Chiloé, encargada de reinserción escolar de la Escuela Hospitalaria del Carmen de Maipú y Chiloé, educadora diferencial, convención en discapacidad intelectual de la Universidad Gabriela Mistral, y actualmente cursa el máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida de la Universidad de Barcelona. Bueno, me disculpo, justo inició el ruido. Muchas gracias, Beatriz, gracias por bueno, la invitación para poder compartir un poquitito con ustedes y contarles sobre un poquitito de la experiencia que nosotros hacemos dentro de la escuela. Entonces voy a compartir para que podamos ir visualizando y se van a dar cuenta que mucho de lo que yo voy a ir comentándoles, también ya lo conversaron ustedes en los grupos, ¿ya? Así que va a ser súper bueno. Primero, la manera en la que nosotros nos coordinamos con los establecimientos educativos y formamos este vínculo es un poquitito así. Es súper importante considerar que el vínculo se hace a través de la comunicación, ¿cierto? Y quien tiene que generar esta primera comunicación somos nosotros, o sea, las escuelas hospitalarias. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas comunes de las escuelas convencionales y es un poco lo que estuvieron recabando los mismos grupos. Por ejemplo, ¿qué son las escuelas hospitalarias? Si bien el último tiempo ha salido mucho más información sobre las escuelas hospitalarias y el funcionamiento, pero aún hay muchos sectores que no lo saben, hay muchas instituciones que no lo saben. Otra de las típicas preguntas que pueden haber es si son escuelas reconocidas por el Ministerio de Educación. De pronto los establecimientos quieren saber si somos solo un apoyo o también los estudiantes pasan de curso, qué pasa con la asistencia, con el SIGE, qué pasa con las notas. ¿Hay notas? ¿Ponemos notas? ¿Ya? Todo eso tiene que ver con el desconocimiento que todavía existe. Tengo que eliminar la matrícula del estudiante en colisión. Esto es algo que a nosotros nos pasa mucho cuando tenemos un estudiante que estamos atendiendo en atención sala-cama y le avisamos al establecimiento, les enviamos un correíto, adjuntamos el ordinario 315, y muchas veces nos responden y nos dicen, perfecto, ¿qué hago? ¿Lo doy de baja? ¿Lo desmatriculo de nosotros? Y ahí es donde hay que volver a explicarles, no. Está la posibilidad de la colisión de matrículas, no así de asistencia. Entonces, básicamente es volver a explicarle un poquitito a las escuelas cómo funciona. ¿El estudiante no va a volver a nuestra escuela? También es otra de las preguntas. ¿Qué va a pasar con este estudiante? Entonces, por lo mismo, tenemos que nosotros ir comentándole si el estudiante va a ser dado de alta en 5 días, en 2 semanas, o lo más probable es que esté con nosotros por un tiempo prolongado. ¿Ya? Poder entregar esta información a los establecimientos. ¿De qué manera les explico? Ya esto también es algo que escuché que lo mencionaron un poquitito. Quizás lo que más utilizamos es el correo, ¿cierto? Correos electrónicos, pero muchas veces estos correos electrónicos no están actualizados, entonces la información no llega, ¿cierto? Y ahí es cuando quizás una llamada telefónica puede ser un poco más funcional, por último para pedir el correo que sí esté utilizando la institución. Otra posibilidad es enviar informes, o sea, si yo necesito como escuela hospitalaria tener ciertos antecedentes y no he podido contactarme con la institución, puedo generar un informe solicitando algunos datos que necesito y la familia puede llevarlo o nosotros lo llevamos a la institución. Y como otra posibilidad, y una que por lo menos nosotros como escuela preferimos, es el poder ir a los establecimientos, ¿ya? Coordinar con anterioridad, por ejemplo, la reunión con ellos, ver si nos van a poder estar esperando. De no ser así, vamos, lo intentamos, para hablar con el director, con el
jefe de UTP, con la dupla psicosocial, con el encargado de convivencia escolar, básicamente la persona que nos puede atender y pueda luego bajar esta información al resto de la comunidad educativa. Ahí es cuando yo inicio el vínculo, cuando me preocupo de que exista esta apertura. Entonces, tengo que considerar que hay diferentes factores en el proceso de la reinserción escolar. Por ejemplo, el contexto demográfico, ¿ya? Esto no es solamente factores que van a influir en la comunicación establecimiento a establecimiento, sino que también con el trabajo que yo hago con el estudiante y con la familia, con todo este proceso de reinserción. Dentro del contexto demográfico, nosotros ahora trabajando acá en Chiloé, nos hemos dado cuenta que de pronto hay otras islas u otras comunas que no tienen todos los niveles educativos. Incluso hay comunas que no tienen prebásica, o islas que no tienen prebásica, y claro, nos hemos enterado porque nos llegan solicitudes de médicos, porque hay rezago psicomotor de estos pequeños. Entonces de pronto, ¿qué pasa? Que no siempre tengo con quién contactarme después, porque no hay un establecimiento. O incluso, ¿qué pasa con estas islas o estos sectores donde no hay ningún tipo de nivel educativo después de sexto básico, que también es una realidad? Entonces los estudiantes pueden estudiar de primero a sexto básico y luego no hay ningún tipo de escolaridad, a menos que ellos viajen a otro sector y se vayan a un internado, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Que la información o la comunicación que como escuela hospitalaria tenemos que tener con ese internado, con ese establecimiento, tiene que ser aún más cercana, porque son ellos los que están más con el estudiante incluso que la familia. Entonces, por eso tenemos que tener en consideración la importancia de la comunicación con los establecimientos. Lo mismo pasa en el contexto socioeconómico, y también escuché que lo mencionaron anteriormente en los grupos, y tiene que ver con que de pronto un equipo quizás de una escuela particular tiene más profesionales quizás para revisar este correo, para hacer el acompañamiento que nosotros esperamos, a diferencia de quizás una escuela con muchos más estudiantes, menos trabajadores, que el correo va quedando. Entonces también hay que ser empático y nosotros mismos pensar en estas situaciones que pueden ocurrir. También sobre el contexto socioeconómico va a afectar mucho al estudiante. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante sí se está yendo de alta, ¿cierto? Se está reinsertando, pero continúa con ciertas terapias. Y a lo mejor lo que entrega el hospital no es suficiente para que este estudiante pueda seguir avanzando rápidamente. Una familia con un nivel socioeconómico alto quizás va a tener la posibilidad de entregar algunas cosas adicionales, terapias adicionales, algo que no va a pasar si el contexto socioeconómico es bajo. El contexto familiar también es otra de las cosas más importantes. O sea, nuestro trabajo siempre tiene que ser muy de la mano con la familia y con mucho respeto. Las familias, no siempre tengo que esperar que me entiendan a la primera. No siempre tengo que esperar que lo que yo les digo, a ellos les queda súper claro. Tenemos que entender y observar cómo es la familia, porque sabemos que hay muchos contextos vulnerables donde la familia quizás no terminó su escolaridad. La familia no sabe leer, no sabe escribir, hay cosas que no entiende. Entonces no me sirve hablarle de una manera tan técnica si realmente ellos no me van a comprender. Yo tengo que ser un docente, un director, o la persona que está a cargo de estas entrevistas, de explicarles de la manera en la que ellos realmente hagan parte de esta educación a ellos mismos, o sea, la entiendan, la puedan compartir. Y por último, el contexto de salud. Si bien nosotros nunca vamos a mencionar los diagnósticos que puedan tener estos estudiantes que pasaron por nuestra aula con los establecimientos de origen, o al que se vayan, sí es importante que los podamos contextualizar un poquitito, porque a lo mejor van a haber muchos cambios que ni siquiera ellos esperan como profesores jefes. Tuve un estudiante en marzo y llega en octubre siendo quizás completamente diferente. Entonces, por lo mismo es importante dar un poquitito de información para que ellos también puedan prepararse. ¿Por qué?
porque hay muchas problemáticas en la reinserción escolar. Primero, las sociales. Los jóvenes, los niños de pronto pueden ser muy crueles con los chistes, con las burlas, y por eso hay que anticiparse a compartir un poquitito situaciones, historias, trabajar con ellos a través de algún tallercito, para que este grupo de curso espere a este compañero entendiendo un poquitito más lo que él tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar todas las emociones de este estudiante. Por ejemplo, la imagen es súper clara. El estudiante, la última vez que lo vieron sus compañeros, tenía pelito y luego ya no. Entonces, para él ya es todo un tema. Y, lógicamente, si los compañeros se burlan, va a ser aún más difícil que él pueda mantenerse estable dentro de este nuevo establecimiento. Si estas dos han estado siendo acompañadas, es muy probable que los aspectos curriculares, los elementos básicos del currículum y de acceso, también puedan ir mejorando. De no ser así, también es importante que lo comuniquemos. También escuché que lo dijeron, y tiene que ver con que nuestra prioridad como escuela hospitalaria, lógicamente, es la situación de salud. De pronto tenemos estudiantes por 1 año, 2 años, que han seguido avanzando, pero hay muchas, no sé, aspectos del currículum que no manejan a cabalidad. Entonces, van a tener ansiedad, no van a entender, y por lo mismo es importante que el nuevo profesor que lo va a acoger pueda quizás hacer alguna adaptación. Y sobre el acceso, si el estudiante antes de su accidente estaba en el 2º piso, pidámosle al establecimiento que todo el curso baje al 1er piso, en lugar de que alguien tome a este niño, lo suba en brazo y le quite autonomía, que en el fondo es una de las cosas que más tenemos que tratar de que no ocurra, que no se sienta vulnerable. Entonces, sabemos que la reinserción es un proceso, pero es un proceso que no ocurre cuando el estudiante se va. Este proceso inicia el primer día de asistencia a la escuela hospitalaria. Es importante el comunicarnos con los establecimientos de origen desde el primer día, en caso de que haya. También sabemos que nos llegan muchos estudiantes que nunca estuvieron escolarizados. Si es posible que sea antes, mejor, porque puedo saber cuál era su asignatura favorita, y así también poder ir hablando con él, enganchándolo un poquitito, y ese es el rol del profesor hospitalario quizás más importante, el primer día. Cómo este profesor recibe a este estudiante, lo acoge, y lo hace sentir lo que el niño más quiere: calidez, tranquilidad, confianza, respeto. Tenemos que considerar que muchos de estos estudiantes, y es un porcentaje de situaciones que tenemos alta en la escuela de Maipú, es que vienen de salud mental. Y muchos de ellos por fobia social, fobia escolar o bullying. Y fue tal el grado que repercutió en una situación de salud mental. Entonces ellos no ven la educación como algo lindo. Ellos no se sienten cómodos en un aula en general. Entonces ahí es donde el profesor tiene que generar este vínculo, esta confianza con el estudiante, tiene que hacerlo sentir cercano. Y por eso es tan importante este primer día. Luego, como segundo paso, es la permanencia. Sabemos que el estudiante no es una tarea fácil, porque el estudiante va a ir cambiando mucho en su ánimo y según su condición médica. Pero una de nuestras prioridades es que él esté bien, o sea, preocuparnos de su situación de salud. Y con eso también flexibilizar como docentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé que mis estudiantes de educación media, donde quizás predomina la salud mental y los medicamentos son tan fuertes, que ¿para qué voy a hacer que ellos inicien la jornada a las 8 de la mañana? Quizás ellos pueden tener jornada en la tarde. ¿Por qué? Porque no me va a servir, a las 8 de la mañana no van a estar conscientes. No van a estar así como atentos a las actividades pedagógicas. Esas son las adaptaciones que tenemos que ir haciendo según la necesidad del estudiante. Mi estudiante que quizás tiene retos múltiples y sé que si lo despierto muy temprano aumentan sus crisis epilépticas. Entonces, ¿para qué lo voy a despertar antes? Si la hago un poquitito más tarde, no va a haber este problema. Entonces, por eso es tan importante también la comunicación con la familia y con los médicos tratantes. El tercer punto es la preparación. Va a regresar a su escuela de origen o a un nuevo establecimiento si quizás es lo más oportuno.
Y se supone que el estudiante cumple ya, tiene las condiciones óptimas para regresar a su vida escolar, social, familiar, ¿cierto? Pero aquí también es muy importante cómo yo lo apoyo, a través de talleres o de visitas. ¿De qué manera? Cuando el estudiante sabe que se va a ir, por lo menos nosotros le vamos avisando a ellos un poquitito antes, octubre, ellos ya saben que están más preparados para poder reinsertarse, pero hay mucho temor, hay mucha ansiedad. Y por eso hacemos talleres con estos estudiantes, donde les preguntamos, ¿qué les provoca temor? ¿Qué pasa? Y lo mismo hacemos con los padres. Nos hemos dado cuenta que lo mejor es hacerlo por separado, porque los padres tienen más ansiedad y más miedo que los mismos estudiantes. Entonces son ellos los que les traspasan este miedo, este temor a los chicos, y es importante que eso no suceda, y explicarle a los padres la importancia de que ellos los hagan sentir en confianza. Si ellos confían en que su hijo va a poder, su hijo va a poder, ¿ya? También es importante dejarles en claro que vamos a seguir apoyando, que si por a veces motivo no puede, tiene que volver con nosotros, lo vamos a volver a coger y vamos a volver a intentarlo. Y lo mismo va a pasar con la escuela a la que el estudiante se va. O sea, la escuela de origen o la que escogieron los padres, nosotros tenemos que presentarnos antes, hablar con ellos y decirles, miren, nosotros tenemos un estudiante que queremos que pueda seguir con ustedes porque ustedes cumplen con tal y tal requisito que es necesario, comentarles un poquitito la situación, a grandes rasgos, sin diagnósticos, lógicamente, pero les damos esta posibilidad de que ellos sepan de que cuentan con nosotros, de que podemos generar apoyos al establecimiento. Y aquí es muy importante lo que comentaban también, que es el cómo yo voy a ofrecer esta ayuda. Tengo que ser cuidadoso, respetuoso, amigable. No puedo llegar y decir, o hacerlos sentir, como ustedes no saben, nosotros vamos a hacerle talleres. No se trata de eso. Se trata de que nosotros queremos acompañar a estos estudiantes para que no haya deserción escolar. Porque quizás los ayudamos un poquitito con el equipo médico, con la familia a que se rearmen después de cualquier tipo de situación o de pena grande que hayan tenido. Entonces los ayudamos un poquitito, pero ellos tienen que seguir avanzando, porque las escuelas hospitalarias son lugares transitorios idealmente. Ellos tienen que seguir su vida, sus metas, y por lo mismo es tan importante que no deserten del sistema, que no retrocedan en su situación de salud. Y así es como llegamos al punto 4, el acompañamiento del estudiante reinsertado en la escuela de origen. ¿De qué manera lo hago? ¿Qué cosas son importantes? Y también, insisto, de una manera muy humilde y siendo muy cercano con el establecimiento. Cuando el estudiante va a volver a su escuela, y quizás el último año estuvo con muchos tratamientos, si bien participó, tiene nociones del currículum, de las unidades que se tenían que haber trabajado, pero hay muchas cosas que no recuerda o que no pudo como pasar el contenido a cabalidad. Necesito que el profesor le ayude. ¿En qué sentido? Que pueda flexibilizar o diversificar el currículum a favor de este estudiante, para que él pueda sentirse cómodo trabajando y no sentirse frustrado que no pueda hacer nada, que tampoco es la idea. O sea, estar 1 o 2 años enfermo no fue su elección, y eso es como tenemos que un poco mostrarlo. O sea, él necesita un poco de apoyo adicional, quizás no va a ser por siempre, ¿ya? Y ahí es donde el aumento de, aumentar la exigencia es de manera progresiva, ¿ya? Y esto también va para las evaluaciones. Ha pasado mucho que, claro, hacen muchas adaptaciones, pero no hacen adaptaciones en la evaluación. Entonces, ¿de qué me sirve que el estudiante haya hecho todo un sistema diferente y finalmente no lo tomo en la evaluación? Y ahí es donde yo continúo haciendo un seguimiento que puede durar 1 año, 2 años. Nosotros aún tenemos información de nuestros estudiantes del 2018. Entonces es importante continuar con este seguimiento, ¿ya? Yo sé que quizás estas situaciones o la manera de trabajar como lo hacemos nosotros a lo mejor no es igual en todos los países, no funciona igual en todas partes, pero por lo menos es la forma en la que nosotros sentimos que hemos podido aportar y acompañar a los estudiantes.
Otra cosa importante dentro del punto 4 de acompañamiento tiene que ver con que no basta, o sea, yo no dejo al estudiante, se lo entregué, ya le expliqué todo, lo dejo ahí. No, durante el acompañamiento yo tengo que seguir comunicándome con el estudiante. Los cito a talleres para saber cómo se sienten, llamo a la familia para saber qué está pasando. Y así nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que los estudiantes, quizás el equipo médico dijo que estaba de alta, nosotros sentíamos que no, y finalmente no era lo mejor, y no se siente bien, y necesita volver. Pero si yo estoy ahí apoyando, ellos se van a sentir en confianza de pedirle ayuda en lugar de sacarlo simplemente y desertar del sistema. ¿Cómo podemos apoyar a las escuelas convencionales? Y esto siento que es algo que sería súper bueno que lo pudiéramos tomar en consideración. Primero, generar una comunicación rápida y cercana. ¿Qué quiere decir esto? Hacerles sentir a ellos que cuentan con nosotros, que de pronto estamos a una llamada telefónica, estamos a un mensaje de texto si lo necesitan, porque inició marzo. El estudiante ingresó con la profesora del segundo medio. Y ella nos comenta, siente como esta cercanía para decirnos, no, sabes que ha estado súper bien el estudiante su primera semana. De pronto llega la tercera semana y nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Esta semana ha estado retraída la estudiante, no sé qué le pasa, ha estado llorando, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde continuamos con un trabajo colaborativo, o sea, que ellos sientan que pueden contar con nosotros, que ellos sientan que nos pueden llamar y nos pueden decir, ¿saben qué pasó esto? ¿Pueden venir a ayudarnos? Y también esto es algo que nos ha sucedido y que nos han solicitado de pronto que podamos volver a capacitar quizás al resto del equipo, porque algo que ellos creían que no iba a pasar, pasó. ¿Ya? Entonces, por eso es importante darles esta opción, para que ellos también puedan sentir que se pueden comunicar con nosotros. Y otra posibilidad, que también es muy buena, es ofrecer talleres de la temática que pueda fortalecer a la institución. ¿Ya? Puede ser para estudiantes, para docentes o para asistentes de la educación. Sabemos que de pronto en el patio, en los recreos, los inspectores de patio observan cosas que los profesores no en aula, porque ven justamente cómo socializan los estudiantes. Entonces, por eso es importante que estos talleres demos la posibilidad de que sean para todos. Y por último, ofrecer apoyos psicológicos. Si tenemos las posibilidades como institución, sigamos atendiendo a estos estudiantes que se reinsertaron si es necesario. No sintamos que porque no están con nosotros de manera así como una matrícula, siguen siendo parte, o sea, estuvimos con ellos en los procesos más difíciles. Fuimos una red de apoyo necesaria y fundamental para su familia. Entonces hagámoslo sentir así hasta que lo veamos bien. Considero que esas son las cosas básicas para que la reinserción escolar, la comunicación con las escuelas pueda ser óptima. Y finalmente, sintamos que es un éxito para los estudiantes, verlos bien, verlos mejorar. Básicamente eso, creo que al igual como mencionaba don Tomás, hubieron muchas cosas que hablé y que también ustedes habían comentado anteriormente, porque finalmente yo creo que la experiencia que cada uno va teniendo te va guiando a qué es lo que quizás más funciona con los establecimientos y con las familias para poder apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Dania. Es un poco sistematizar lo que hablamos antes y además aportarlo desde la experiencia, desde lo que les ha resultado. Así que muy interesante tu presentación. Yo creo que es un modelo a seguir para todos los que estamos acá. Bien, me parece que no hay preguntas. Si alguien tiene una pregunta o duda y quisiera expresarla, ahora es el momento. Bien, en el... Beatriz, mira, yo quería, esto fuera ya de presentación y todo, por eso lo dejé para ahora. Dos cosas. Uno, yo creo que es súper necesario
muchas escuelas lo hacen, y no solamente me refiero a Chile, nos queda más que claro que a todos de todos los países que están participando. Yo creo que desde el primer minuto hay que comunicar a la escuela de origen del ingreso del estudiante en situación de enfermedad, como también después posteriormente su egreso. Pero especialmente en el caso nuestro, y como me tocó ver de Argentina, a pesar que tienen otro sistema de financiamiento, pero igual se produce lo mismo, por lo que escuché, es súper reforzar el tema de comunicar desde el inicio a la escuela de origen el ingreso y después posteriormente el egreso, para evitar N problemas, ya sean, bueno, por lo general nosotros nos afecta en lo administrativo mucho, pero también en lo pedagógico, cuando llega el cierre de semestre o trimestre o de año. Y lo segundo, que recién habló Dania, nosotros a partir del año 2018 tenemos un decreto, que es el decreto número 67, pero que entró en plena vigencia el año 2020, que es de evaluación y promoción escolar, y que realmente es un muy buen decreto. Ustedes lo saben, porque ustedes lo aplican a diario, porque es un decreto que conserva lo que es la diversidad, y no solamente la diversidad para hacer adecuaciones, adaptaciones curriculares, adaptar todo lo que pasa en una sala de clase, en un colegio, sino que también esto en el tema de la evaluación. Porque si bien es cierto, tú sabes que con esto, ustedes saben, no se permite la exhibición de asignatura, de ninguna, como era antiguamente con los otros decretos. Pero lo que sí da muchas facilidades para hacer una evaluación muy distinta a lo que nosotros conocíamos anteriormente. Es decir, realmente aplicar en una evaluación diferenciada. En eso es muy flexible. Y si bien es cierto, es nuevo, partió el 2020 su aplicación, pero tenemos que irnos empapando porque es un excelente decreto. Está hecho para la inclusión, para los contextos inclusivos. Y es la diversidad plena que se vive en el aula, y por lo tanto hay que aplicarlo, porque eso nos va a permitir una evaluación exitosa y también tener un promedio, una promoción escolar al final de año también muy exitosa. Eso, tenemos un decreto que es muy bueno, el de evaluación, el 77. Ahora, manos a la obra y aplicarlo. Eso. Gracias, Tomás. Sí, definitivamente nos quedamos todos con... Yo creo que la mayoría, al menos yo me voy pensando, me voy yendo con ideas siempre de estas jornadas. En el chat dejé el enlace para que registren su asistencia y dejarlos invitados a nuestra próxima jornada, que ya es la 10ª, el 22 de septiembre, y trabajaremos estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. Agradecer. Perdón, Beatriz, no solamente agradecer a los asistentes y la presencia de Dania y de Tomás en la jornada, que por cierto fue tremendamente enriquecedora. Sí, para allá iba también. Agradecer a todos y todas quienes participaron hoy día, por supuesto a Dania y a Tomás, y dejarlos invitados para la próxima jornada. Muchas gracias. Gracias por invitar y por permitir el grupo, que por lo menos que fue el número 2, permitir que yo escuchara. Eso, porque uno se va nutriendo con eso. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos en la próxima.